existía la idea de la reencarnación entre los aztecas. ¿Hubo entre la gente del antiguo México esa creencia o alguna parecida? Porque como que esa idea nos remite casi directamente hacia las religiones o las filosofías de los países asiáticos, eso de la reencarnación. Pero si revisamos las diferentes culturas, las diferentes religiones del mundo, resulta que en realidad eso es más común de lo que pudiéramos creer. En el caso de los aztecas, las fuentes son un poquito contradictorias, parecen contradecirse. De pronto nos dicen que los aztecas definitivamente no tuvieron tal idea, tal concepto de que se pudiera regresar a esta vida. Alguien que pueda, o bueno, si alguien que ya vivió en este mundo físico, tuviese la oportunidad de estar una segunda vez encarnado, o sea, estar físicamente en este mundo por segunda vez, segunda, tercera, cuarta, quién sabe cuántas veces. Hay algunas religiones que dicen que bueno, las reencarnaciones pueden ser infinitas, pero como sea una o sean 20 o 50 veces, el regresar, el estar más de una vez en este mundo físico. No tanto regresar a la vida, porque se supone que si creemos que el alma o el espíritu, que no son lo mismo, son eternos, pues de alguna manera está viva la entidad, aunque no esté físicamente en este mundo. Bueno, ahí hay que decir que parece ser que los aztecas creían que persona que moría simplemente se diluía, se convertía en nada después de 4 años, o sea, seguía existiendo y hasta después de 4 años entonces ya se desvanecía, era como si nunca hubiese existido, simplemente desaparecía en la nada, se disolvía. O sea que según eso, pues los aztecas no creerían ni en un cielo, ni en un infierno, ni en un paraíso, aunque ahí es donde te digo que puede haber algunas cosas contradictorias, porque sí se nos habla de supuestos paraísos a los que iba la persona muerta, pero ok, no es ahorita de lo que estamos hablando. Pero no había algo o una posibilidad de que esa alma que se disolvía, pues mucho menos iba a poder reencarnarse. Sin embargo, también las fuentes nos hablan de casos en los que probablemente estemos hablando sí de reencarnación, o no probablemente, es reencarnación, así como se describe. Por ejemplo, uno de estos casos es los niños, los bebés que no alcanzaban a nacer, que morían dentro del vientre de su madre. Estos sí tenían una segunda oportunidad, podían volver al lugar donde se supone que se está antes de venir a este mundo. Aquí hay varios conceptos interesantes, pero vamos a decir que es como si la entidad anímica, que era el bebé o la persona, regresaba, estaba algo así como, digamos que colgado como amamantándose, como tomando leche, y estaba así alimentándose como si estuviera madurando, algo así como si fuera una fruta que está madurándose en un árbol, y cuando ya estaba bien gordito, y al mismo tiempo en algún lugar un óvulo era fecundado, una mujer quedaba embarazada, o sea, estamos imaginándonos el momento de la concepción, el momento en que un hombre y una mujer daban, concebían una nueva vida, pues esa pequeña célula que después va a ir pasando por las distintas etapas para convertirse en un embrión,
en el momento en que había este mecanismo de concepción, ese bebé gordito que estaba ahí, como decía yo, como madurándose como fruta, se veía atraído hacia ese nuevo embrión que iba a comenzar a desarrollarse, como si fuera una fuerza de atracción como la gravedad, y entonces pues caía de donde estaba esta entidad y se introducía a esta célula que iba a pasar 9 meses en el vientre de su madre y a tener la oportunidad nuevamente. O sea, por segunda vez tendría esa oportunidad, a ver si ahora sí lograba nacer y llegar a una edad, pues hasta donde se pudiera. Recordemos que antes la vida era muy corta para la gente, ¿no? Pero bueno, no importa a qué edad llegara, simplemente ese es uno de los casos en que se contempla la reencarnación. Y yo digo, a mí me parece que sí se está hablando de cierto tipo de reencarnación, porque pues una persona ya está viva aunque esté dentro del vientre de su madre, ¿no? Aunque no haya salido a este mundo exterior, pero ya es un ser encarnado. Otro caso que también es un poco raro, pero supongo que podría ser considerado reencarnación, es por ejemplo los guerreros. Los guerreros que supuestamente en cuanto morían, ese tonal y esa chispa solar, esa entidad anímica que es la persona, pues abandonaba el cuerpo e iba hacia el sol que se supone que es la fuente precisamente de esa chispa solar. Entonces la chispa solar vuelve hacia su fuente, hacia el sol, y se decía que ayudaba al sol, a Tonatiuh, a pelear contra las fuerzas de la noche, fuerzas negativas, y en algún momento podía regresar a este mundo físico, convertido o manifestado como un colibrí o como una mariposa. Y ahí hay que decir que cuando dice que un guerrero se manifestaba como mariposa, pues no estamos pensando como lo haríamos actualmente. En la actualidad, si alguien dice que un hombre se manifiesta como mariposa, pues al momento se presta a chiste, a broma, a burla. Pero hay que recordar que los aztecas consideraban a los colibríes, a las mariposas, como chispas solares, como si fueran rayos de sol que se manifestaban de esa manera, como colibríes o como mariposas. Por ejemplo, veamos lo que son los llamados atlantes de Tula, y verás que en el pecho tienen dibujado algo así como una mariposa, o también pudiera ser un ave, tal vez un águila, que todos esos símbolos están digamos que recordándonos lo que es la chispa solar o la energía solar, el tonali. Entonces no sabemos muchas cosas de lo que realmente creían los aztecas. Hay cosas que nos dicen las fuentes, otra que nos interpretan los expertos en el tema, y hay otras cosas que honestamente pues quedan en la oscuridad, porque no sabemos exactamente lo que creían los aztecas. Si es que estas mariposas y estos colibríes eran manifestaciones así temporales, como que habían aparecido y simplemente como que nos visitaban estas personas, estos guerreros visitaban a la gente que habían conocido, o el lugar, volvían a México hacia su patria, vamos a decirlo así, convertidos en esos animales, y era una manifestación temporal, o si se suponía que habían encarnado a un animalito que desde que era concebido igual
de manera natural como cualquier otro colibrí u otra mariposa, y pasaba por todas las etapas que tiene que pasar uno de esos seres. Si es así, pues estaríamos hablando efectivamente de reencarnación, aunque sería reencarnación en animales, lo cual puede parecer raro porque siempre creemos que si existe la reencarnación, queremos creer que yo, por ejemplo, si llego a reencarnar, me imagino que voy a reencarnar nuevamente en alguien parecido a lo que soy ahora, o tan solo en humano, ¿no? Pero la reencarnación no necesariamente sería eso. Hay algunas religiones, algunas filosofías que también contemplan la posibilidad de la reencarnación, pero en cuerpos animales o hasta vegetales. Entonces, sí, si el guerrero reencarnaba en uno de estos animalitos, un colibrí, una mariposa, o algún ave tal vez más grande como el águila, estaríamos hablando efectivamente de reencarnación. La reencarnación es un concepto que viene a dar como consuelo al ser humano, pues nos gusta creer que la vida va a continuar aún después de la muerte física. Queremos creer que vamos a seguir con vida y con conciencia después de esta vida. Una vez que este cuerpo, el cuerpo que habita la persona en la actualidad, deje de funcionar, pues va a poder regresar la entidad anímica encarnada en un cuerpo nuevo. Entonces es uno de esos conceptos que ayudan a el ser humano a superar la desesperanza de ser disuelto completamente. O sea que una vez que una persona muere, quede en negro total. La reencarnación es una de esas cosas que vienen, esas ideas que vienen en rescate del ser humano para que no se sienta tan mal. Y sí, es una idea muy atacada por las personas que son muy creyentes, por ejemplo, en el cristianismo, que han sido criadas con ideas muy católicas o muy protestantes o lo que sea que provenga del cristianismo. Lo atacan mucho esa idea, ese concepto. Pero la verdad es que el judaísmo y el cristianismo no se salvan del todo de estas ideas. Hay que recordar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo hace una pregunta a sus apóstoles que les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y alguien le dice, bueno, pues unos creen que eres Jeremías, otros creen que eres algún otro de los profetas. Y Cristo les dice, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y le contestan, pues nosotros creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, ahí queda claro que la gente de ideas pues judías, el judaísmo estamos hablando, porque en ese momento no existía el cristianismo. Cristo apenas estaba haciendo ahí su obra y el cristianismo viene a aparecer mucho tiempo después. Pero al menos el judaísmo, que es de donde viene el cristianismo, sí contemplaba esas ideas, sí tenían ideas así de reencarnación. Incluso hay una palabrita por ahí que se usa en hebreo que pudiera implicar la reencarnación, lo que en otras religiones pues es aceptado sin problema. Entonces algunos creían que Jesús era la reencarnación de profetas que habían ya muerto hace mucho tiempo. Así que bueno, no es tan ajeno. Por eso decía al principio que muchas religiones contemplan, no solo las asiáticas ni necesariamente las orientales, pero muchas religiones de todas partes del mundo contemplan esa idea de la reencarnación, y es posible que los aztecas creyesen ampliamente en la reencarnación, aunque solo tenemos como que información de unos cuantos casos como los que acabo de
que acabo de decir, que son algo así como excepciones. O sea, pareciera que no todos los seres humanos o toda la gente pudiese aspirar a reencarnar, a volver a este mundo. Sin embargo, también hay que acordarnos de que los aztecas no tenían una religión como hoy la conocemos, no tenían dogmas. Cuando dice los aztecas creían, pues no sabemos, de entrada no sabemos lo que creían. Y como decía, no había dogmas. Un dogma es algo así como una creencia muy sólida, ¿no? Que de la que no se debe salir uno, si es que quiere ser fiel a lo que enseña la religión, debes respetar completa y totalmente esa creencia o esa doctrina. Los aztecas no tenían tal cosa, era muy diferente los conceptos, las ideas de los aztecas, y muchas cosas quedan obscuras, quedan en duda sobre este tema, pero siempre hay algo que se pueda comentar sobre asuntos como este. Muchas gracias por la atención, gracias por ver, por escuchar. Yo soy Artemio Guevara y te mando un saludo desde Ciudad de México.